Vamos a comenzar esta mesa redonda que hemos titulado Las pandemias son solo un problema sanitario, papel de los servicios de seguridad y emergencias en situaciones de pandemia. Y en esta mesa van a estar presentes los ponentes Leonardo Marcos, director general de Protección Civil del Ministerio de Interior. También damos la bienvenida a José Luis Quintas Díez, viceconsejero de Salud del Gobierno vasco. Y también está con nosotros David Boneta, comisario jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial de los Mossos de Escuadra. El moderador de esta mesa es Aitor Mikel Uriarte, director de Juego y Espectáculos del Gobierno vasco. Uriarte jauna, nahi duzunean, aurrera. Guardián. Bueno, vamos a dar paso a una mesa redonda que nos ha tenido ocupados y preocupados durante 2 años y esperemos que cada vez sea menos, ¿no? Para ello, con el título de esta ponencia, las pandemias son un problema sanitario, yo creo que tenemos que sacar a colación una serie de preguntas, como es cómo ha influido la gestión de la pandemia en los servicios que cada uno tenemos bajo nuestra responsabilidad, qué trabajos se han realizado, cómo se han organizado, qué lecciones hemos aprendido de todo este proceso. La pandemia ha sido un episodio de extrema gravedad y larga duración que ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad, que ha puesto en situación de máxima tensión a todo el sistema sanitario, pero también a las fuerzas y cuerpos de seguridad, como a la hora de colaborar con la protección de las personas. Cada uno hemos vivido estos años desde diferentes perspectivas, ¿no? Y lo que sí se ha visto es una buena sintonía, por lo menos aquí, y coordinación entre la Ertzaintza y las policías locales, y también, y no quiero dejar pasar, entre personal funcionario del Gobierno vasco y de los propios ayuntamientos. Eso lo digo por propia experiencia, porque hubo un tramo que me tocó gestionar una serie de expedientes sancionadores y la verdad que la colaboración con los ayuntamientos y las policías locales fue muy buena. En este sentido, los servicios tanto de seguridad como de emergencias han contribuido con el buen hacer, estableciendo dispositivos operativos de absoluta coordinación, garantizando tanto el buen funcionamiento de los sistemas como el pleno respeto a los derechos y las libertades de las personas. Han sido muchas las dificultades que se han tenido que abordar dada la magnitud y la urgencia. Aquí teníamos muchas veces normativas que nos iban surgiendo de día a día, teníamos que andar haciendo movimientos tanto de materiales como de organización para poder abordarlo, muchas veces dar explicaciones que no se tenían o no se comprendían, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí hemos tenido una serie de experiencias todos, buenas y malas, pero yo creo que sobre todo buenas, y que habría que ver si nos puede servir para otro, ojalá que no, pero para otros posibles episodios, ¿no? Y sin más, agradeceros a vosotros como ponentes el que participéis y a vosotros como oyentes el que estéis aquí, y entre todos a ver si sacamos algunas lecciones y algunas pautas de cara a futuro que nos puedan hacer mejor el funcionar nuestro de cada día, ¿no? Y sin más, le doy la palabra a Leonardo Marcos, director general de Protección Civil del Ministerio de Interior. Después del turno, de los 3 turnos, si es que hay tiempo, porque visto lo visto, igual nos comemos todo, pero habrá un turno de preguntas para todas aquellas dudas que tengan todos ustedes. Sí, Leonardo. Muy bien, muchas gracias y estoy encantado de participar en esta mesa con nuestros amigos de la Policía Catalana y de Salud del Gobierno vasco. No voy a decir que voy a ser breve, porque siempre que uno dice que va a ser breve, hace todo lo contrario, ¿no? Me gustaría hacer una primera reflexión, y es sobre el título de esta mesa redonda. Es decir, que el hecho de que nos preguntemos si esta pandemia que hemos sufrido, que estamos todavía sufriendo, es solo un problema sanitario o es algo más,
de alguna manera significa o de alguna manera indica también en qué momento nos encontramos. Creo que podemos afirmar que hemos superado la que hasta ahora ha sido la mayor crisis de nuestra generación y creo que afortunadamente podemos preguntarnos qué lecciones hemos aprendido, qué hemos aprendido de esa crisis, lo cual quiere decir que ya no estamos ni muchísimo menos en lo peor de esta enorme crisis de la que hemos salido, y esto yo creo que hay que afirmarlo con toda rotundidad, hemos salido razonablemente bien. ¿La pandemia ha sido solo un problema sanitario? Evidentemente no. Ha sido una gran crisis sanitaria, pero también ha sido una gran crisis que ha afectado de una manera directa a otros sistemas. Yo me voy a referir al sistema de emergencias, al Sistema Nacional de Protección Civil. Nos ha afectado de una forma directa. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué hemos hecho como consecuencia de esta pandemia? Bien, pues en los primeros momentos hicimos aquello que mejor sabemos hacer en el Sistema Nacional de Protección Civil, que es coordinarnos y dotar al país de organización. De esta forma, incluimos, desde el Ministerio del Interior, tuvimos un especial empeño en incluir la activación del Sistema Nacional de Protección Civil en el decreto de alarma y de esta forma, desde un primer momento, pudimos dotarnos de una organización homogénea en todo el territorio nacional. Algo tan aparentemente sencillo como sentar alrededor de la misma mesa a todos aquellos que tuvieran algo que ver en la respuesta, que tuvieran algo que ver en la aportación de recursos. Esta fue una movilización nunca conocida hasta entonces, la primera vez que se activó todo el Sistema Nacional de Protección Civil en todo el territorio nacional y además durante un largo periodo de tiempo. Yo debo decir que creo que esta aportación de organización, de capacidad organizativa y de capacidad de organización fue razonablemente exitosa o fue bastante exitosa dadas las circunstancias. Además de aquella primera respuesta, de aquellos primeros comités estatales de coordinación que replicamos en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias, en un momento un poco posterior hicimos otra cosa, hicimos una primera traducción práctica de las lecciones aprendidas. Ello nos llevó a abordar un instrumento del que carecíamos en España y nos llevó a abordar en un tiempo récord el primer Plan Estatal General de Emergencias, el PLEGEM, que fue aprobado por el Gobierno el 15 de diciembre de 2020. Hasta entonces no se había sentido la necesidad de dotarnos de un instrumento de este tipo, de un instrumento que en definitiva esquematice todas las capacidades de respuesta que tenemos en el país. Creemos que sin el desafío que supuso la pandemia, difícilmente habríamos encontrado el momento para elaborar un instrumento tan importante y al mismo tiempo tan complejo como este. Lo hicimos en un tiempo récord y lo hicimos además con una característica fundamental del sistema de emergencias, que es el consenso. Un plan estatal, un plan general, el primero de esta naturaleza que se aprobaba, pero además elaborado con la participación activa y con el consenso y el acuerdo de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. No voy a revelar aquí las intensas conversaciones que durante aquellos meses de elaboración mantuvimos con los responsables de las comunidades autónomas. Creo que las conversaciones entre Pedro y yo mismo las contamos por miles, ¿no? Pero finalmente nos dotamos de un instrumento que ha puesto negro sobre blanco aquello que aprendimos en la pandemia. Este plan tiene una característica fundamental y es que está preparado para poner todo el sistema de protección civil al servicio de cualquier otro sistema nacional. Lo hicimos, en este caso de la pandemia, al servicio del Sistema Nacional de Salud. En el plan hay una fase especial de apoyo a otros sistemas que sencillamente es poner en un plan, poner negro sobre blanco aquella experiencia que recogimos.
Bien, después de los peores meses de la pandemia, en nuestro tema, en nuestro sistema de emergencias, han seguido ocurriendo cosas, algunas de ellas de una gravedad desconocida. No las voy a citar todas, pero sí me voy a referir al volcán de La Palma. Bueno, sabíamos que podía ocurrir una catástrofe de este tipo. Lo que no sabíamos es que iba a tener la magnitud que tuvo. Estamos hablando de una evacuación de 6.000 personas en muy pocos días, y hay que decir que, a pesar de la gravedad de este episodio, el sistema funcionó muy bien. No se registró en este episodio ningún fallecimiento, lo cual es sin duda un éxito y una prueba del buen funcionamiento de un gran dispositivo en el que, por cierto, el 10% aproximadamente de los intervinientes eran científicos, lo cual nos abre otra ventana de análisis para el sistema de emergencias, cuál es la necesidad de incorporar al mundo de la ciencia a nuestro trabajo de cada día. Pero de La Palma aprendimos una cosa más importante, si cabe. Aprendimos la necesidad de impulsar de una manera decisiva el Sistema Nacional de Protección Civil. Esta es la razón por la que la Conferencia de Presidentes, que se reunió precisamente en esta isla a finales de marzo de este año, adoptó un acuerdo político de impulsar de manera integral todo el sistema, de impulsar los dispositivos de la Administración General del Estado, pero también los servicios de las administraciones de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Este acuerdo político alcanzado al máximo nivel, hemos empezado a desarrollarlo en el seno del Consejo Nacional de Protección Civil mediante 3 acuerdos que adoptamos en un pleno que celebramos en el Senado el pasado 25 de abril y en el que se adoptaron 3 decisiones importantísimas. En primer lugar, la elaboración del primer Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres bajo la denominación Horizonte 2035. Lo que queremos es planificar entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, diseñar qué sistema de protección civil nos queremos dotar en este periodo. Es un periodo razonablemente largo, pero la tarea es lo suficientemente compleja como para requerir este periodo de desarrollo. Hemos iniciado ya los trabajos para redactar el plan, y esa ha sido una enseñanza más de la pandemia, es decir, la necesidad de fortalecer un sistema, pero de fortalecerlo continuamente, no con acciones puntuales de un día, sino incorporar a nuestra forma de funcionar la mejora permanente y, si me permiten la expresión, la ambición permanente de continuar manteniendo siempre los altos estándares de seguridad que tenemos en nuestro país. El segundo acuerdo, y ha habido alguna referencia esta mañana en la sesión inaugural, ha sido impulsar la campaña Municipio Seguro. En España tenemos 8.045 municipios, pero tenemos registrados unos 1.800 planes de protección civil. Esto quiere decir que hay todavía muchos municipios, especialmente los de menor población, que no disponen de ningún plan de protección civil. Evidentemente tenemos el compromiso y tenemos la necesidad de llevar la planificación en esta materia a todos los rincones del país, por una razón muy sencilla, es decir, todos tenemos el mismo derecho a gozar de una protección eficaz en cualquier lugar del territorio nacional en el que nos encontremos. Esta campaña que está desarrollando el Ministerio del Interior con la Federación Española de Municipios y Provincias va a iniciarse formalmente en las próximas semanas. Y, en tercer lugar, adoptamos otra decisión, que fue declarar el año 2022 como el año de la autoprotección y poner en marcha el Programa Nacional de Autoprotección, en el convencimiento
de que las administraciones públicas tenemos muchas capacidades, podemos hacer muchas cosas, hacemos muchas cosas, pero no seremos eficaces si no somos capaces de aprovechar el gran reservorio de capacidades que hay en nuestra sociedad, que es precisamente incorporar a la tarea de crear un escudo de seguridad a todos y cada uno de los ciudadanos. Sé que en el auditorio hay muchos profesionales de la protección civil y de las emergencias, y sé que entienden perfectamente esta necesidad de llevar la cultura preventiva, la cultura de la autoprotección a todos y cada uno de los ciudadanos, porque eso nos hará más eficaces. Finalmente, para respetar los 12 minutos, creo, me queda uno. Bien. Finalmente, decirles que hace unos días se inició el trámite de información pública para la elaboración de una nueva norma básica de protección civil. La norma básica es la segunda norma del Sistema Nacional de Protección Civil y bien, pues queremos actualizarla, modificarla y dotarnos de un instrumento a la altura de lo que necesitamos. Termino dentro de ese minuto que me da el moderador con dos referencias obligadas a dos realizaciones recientes y muy importantes. Una de ellas es la puesta en marcha, ya está funcionando en todos los 112, el AML, el Sistema de Localización Móvil Avanzada. Está funcionando desde hace un par de semanas a pleno rendimiento para todos los dispositivos móviles y esto está permitiendo que se pueda localizar a las personas que llaman a los centros de emergencia con un máximo de error de unos 20 metros, tanto sea en zonas rurales como urbanas, lo cual es para los sistemas para encontrar a las personas que tienen problemas es algo fundamental. Y en segundo lugar, y vinculado a las nuevas tecnologías, el PVS, el Sistema de Avisos de Emergencia a la Población, o sea, el 112 inverso, enviar mensajes de alerta directamente desde los 112 a los dispositivos móviles. Estamos haciendo pruebas en este momento, pruebas internas, y esperamos que a finales de este verano esté plenamente operativo en todo el territorio nacional. A lo largo del Congreso se ha dicho en repetidas ocasiones que en España somos un país seguro, lo somos seguramente, somos uno de los países más seguros del mundo. Una sociedad segura como es la nuestra tiene que tener la ambición de continuar siendo segura, enfrentándose a todos los retos que tenemos. El del cambio climático es uno evidente. Una sociedad segura es una sociedad más libre y, en consecuencia, dejo una última idea, que es que cuando invertimos en seguridad, cuando invertimos en el sistema de emergencias, estamos invirtiendo en nuestra libertad y en nuestra calidad de vida. No tengo nada más que decir para que no me deis ninguna aviso. Muchas gracias. Eskerrik asko, Leonardo. Vamos bien. Te has pasado un poquito, pero vamos bien. 90 segundos. 90. Bueno, pasaríamos ahora al siguiente ponente, que es José Luis Quintas, el viceconsejero de Salud del Gobierno vasco, que desde otro enfoque nos va a decir cómo hemos llevado toda la pandemia, cuál ha sido vuestra experiencia. José Luis. Bueno, eskerrik asko por la invitación y por tener la oportunidad de estar aquí entre gente que no son estrictamente sanitarios, que es algo, por cierto, a lo que nos hemos tenido que acostumbrar en Sanidad y en Osakidetza desde el minuto 1 de la pandemia, a contar con un montón de instituciones y de profesionales que habitualmente no tenemos un contacto tan directo. Y si no hubiera sido así, la pandemia no se hubiera resuelto como se ha resuelto. La verdad es que yo tiendo mucho a la dispersión y entonces, si no os molesta, voy a leer porque es la única manera de que no acabe divagando y saltándome el tiempo y diciendo cosas que no son tan importantes. Lo único decir que lo que no voy a hacer es de cómo desde el sistema sanitario hemos afrontado la pandemia. Estoy muy cansado ya de hablar del sistema sanitario y de la pandemia.
no nos cansamos de recibir aplausos durante la primera fase, pero también tengo que decir que luego nos hemos sentido de alguna manera la diana como de los culpables de cuestiones como las restricciones sociales, el uso obligado de las mascarillas, etcétera, etcétera, ¿no? Es que, joder, claro, sanidad dice, sanidad dice, sanidad dice. Y claro, eso es inevitable, tiene que ser sanidad el que lo diga, porque en principio el criterio técnico-científico es donde anida, ¿no? Pero sí que es verdad que nos ha costado pues disgustos. Empezamos la pandemia con instrumentos de planificación, gobernanza y normativos poco adecuados para una crisis de esta envergadura. Existían normas de protección civil, existían normas incluso sanitarias de hacer frente a epidemias o situaciones de cierta crisis, pero no de este calibre y con estas implicaciones extrasanitarias, ¿no? Con lo cual, la primera cuestión es que nos encontramos un poco, además de intentar evitar que la gente no muriera o no muriera en esta medida que ha ocurrido, de cómo empezar a coordinarnos entre todos, ¿no? Sobre todo, claro, yo puedo hablar del ámbito autonómico. Y ahí lo que contábamos es que, primero, inseguridad jurídica. Era obvio. En Euskadi se decretó el estado de emergencia como comunidad autónoma justo la víspera de que el Gobierno central decretara el estado de alerta, justo la víspera. Pero ni uno ni otro fueron suficientes como para garantizar jurídicamente que se pudiera llevar a cabo la cantidad de medidas de prevención del contagio del virus como se tuvieron que adoptar. Y, en fin, yo creo que aquí a nadie se le escapa la cantidad de fallos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que tuvimos en contra de las propuestas de prevención no médicas, de las propuestas de prevención de restricción social que se hicieron aquí. Eso ha sido también una dificultad con la que ha habido que enfrentarse día a día. Y la otra, en montar equipos de gobernanza que dieran cabida, como antes has dicho, a todo el espectro de profesionales que tenían que aportar en la pandemia. Aquí existía un organismo central de protección civil, pero hubo que, en fin, darle la vuelta. Se constituyó un LABI, que es la comisión de Euskadi, es la comisión de protección civil central, un LABI técnico que nunca había habido, donde confluían científicos, epidemiólogos, clínicos, en el ámbito sanitario, pero también estaba seguridad. De hecho, el actual viceconsejero de Seguridad, entonces era director de la Ertzaintza y formaba parte del LABI técnico, letrados. O sea, estaba representado prácticamente el ámbito social, por supuesto, el ámbito educativo, para precisamente asesorar al LABI institucional, que es lo que presidía el Lehendakari, es donde se tomaban las decisiones, ¿no? Se estableció también un plan Bizi Berri, que hubo varias revisiones donde se intentaban fundamentar, ¿no?, las decisiones de por qué ahora no se puede salir de casa o por qué ahora no se puede salir de tu pueblo, o, en fin, todas estas medidas que han sido tan costosas, ¿no? Bueno, pero lo que quería trasladar aquí no es tanto las penas y glorias que hemos tenido en el ámbito estrictamente sanitario, sino la labor que para nosotros han hecho, para nosotros me refiero para toda la sociedad, pero especialmente para los servicios sanitarios, han hecho los cuerpos y fuerzas de seguridad y de protección civil, que han sido no pocas, muchas. De hecho, esto sí que ya lo voy a leer porque hay datos que no soy capaz de memorizar ya a mi edad. Por relatar un poco el papel que han tenido aquí para nosotros desde el punto de vista sanitario, pero de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? ¿En qué ámbitos? Pues por empezar por alguno, en el tema del conseguir el uso obligatorio de las mascarillas, ¿no?, a base de denuncias y tal. Pues que sepáis que desde el inicio de la pandemia se han recibido a la Dirección de Salud Pública nuestra, que es la que luego tiene que tramitar la sanción, 48.273 denuncias
de las cuales más de un 70% han sido debidas al no uso o el mal uso de las mascarillas. Y un 30% tienen que ver con no cumplimiento de aforos en los locales de hostelería o actividades inadecuadas en chocos, en sociedades gastronómicas, en fin, los horarios, todo este tipo de cosas. El control de alcohol y tabaco en la vía pública para evitar contagios, por no hablar de los botellones y la importancia que han tenido las policías locales y también la Ertzaintza en intentar, sobre todo después del confinamiento duro, ¿no? Cuando ya se podía estar un poquito más en la calle, pues evitar tantas aglomeraciones y tantos focos de contagio. Otro aspecto muy importante fue, avísame cómo viene el tiempo, fue el de los confinamientos obligatorios, los confinamientos forzosos. Desgraciadamente tuvimos que tramitar más de 300 resoluciones a los juzgados para que, por la fuerza, a determinadas personas se les obligara a confinarse en sus viviendas, a que no salieran de sus viviendas. También es cierto que de estas 309, que es la que tengo apuntadas, 255 fueron durante el 2020. En el 2021 la cosa quedó más anecdótica y se quedaron en 53. Y también es cierto que la mayoría han sido por pues eso, ordenar un confinamiento forzoso a gente que se negaba a confinarse. También, más anecdóticamente, incluso a hacerse pruebas PCR a gente que no quería hacérselas o a declarar contactos estrechos también a gente que se negaba a tal. Esto ha sido muy anecdótico, Una de las cosas que tuvimos que hacer, yo nunca me imaginé que desde Salud hubiéramos hecho las cosas que nos tocó hacer, sobre todo el año 20. Contratar hoteles para profesionales, sanitarizar algunos hoteles, vaciarlos y llenarlos de camas de hospital. Y también contratamos hoteles para personas que no podían hacer confinamientos seguros en sus casas, o bien porque la vivienda no tenía las condiciones suficientes, un solo baño, habitaciones compartidas, etcétera, etcétera, o sencillamente porque no tenían vivienda. La gente que vive en calle, sobre todo gente extranjera, inmigrantes en situación irregular que todavía no ha conseguido acomodarse o que vive en un piso patera, para que nos entendamos. Y aquí también, especialmente la Ertzaintza, aunque también la policía local, pues nos ayudó mucho a que estos confinamientos se cumplieran, porque no era tampoco sencillo. Muchas de estas personas estaban encantadas de estar en un hotel durante su semana de confinamiento, pero otras muchas pues no lo entendían, no lo veían adecuado, con lo cual hubo que hacer pues, búsquedas de gente que se escapaba, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, otro aspecto también importante fue la labor que hicisteis en la custodia del material sensible, del material sanitario. No solamente mascarillas, estoy hablando también de respiradores, que llegaban a los aeropuertos, muchos de China, la mayoría, pasando por los aeropuertos, que por cierto ya llegaban como diezmaos, ¿no? Conforme iban haciendo escalas se iba perdiendo material por ahí, eso fue una cosa tremenda. Pero bueno, la gestión que hubo que hacer para conseguir sacar de los aeropuertos ese material que se había comprado apresuradamente, etcétera, etcétera, ahí la intervención de la Ertzaintza para custodiarlo en colaboración con la Guardia Civil, porque también teníamos que sacar material para Euskadi desde los aeropuertos de Barcelona o de Madrid, fue muy importante. Incluso el que entonces estaba de viceconsejero de Seguridad, interviniendo directamente con las autoridades aduaneras, incluidas la Guardia Civil, para tener información veraz de que el material que hay en esos aeropuertos, cuál corresponde a Euskadi, cómo sacarlos, fue ahí una labor de mucha ayuda la que tuvimos por parte de la Ertzaintza y por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Y también de Policía Nacional y de Guardia Civil. Bueno, y hay una parte también, que está aquí Pedro Anita, Anito lo puede contar en primera persona, porque yo era personalmente el que le solicitaba, por favor, Pedro, a ver si podéis mandar una brigada de limpieza y desinfección al hotel tal, que ahora cerramos, o al centro cual, en fin, que se necesitaba pues para cambiar de uso o, en fin, para lo que sea. También pudimos contar con vosotros. Y también las policías locales especialmente nos ayudaron mucho en hacer llegar a centros de discapacidad y a domicilios de personas muy vulnerables que no podían salir de domicilio
de todo tipo de cuestiones, desde fármacos hasta vacunas, hasta material necesario, ¿no? De todo tipo, de mascarillas, en fin, de todo tipo, de todo el material que utilizábamos. Y luego, ahora que nombra la vacunación, ya termino con esto, en un minuto, y es, nada, nombrar que, claro, todos sabéis que en la campaña de vacunación se consideraron profesionales esenciales a una serie de cuerpos, y los primeros eran, pues lógicamente, las policías, ¿no? Y bomberos y cuerpos de protección civil. Y efectivamente fueron los primeros en recibir las primeras dosis, lógicamente después de las residencias de mayores, que eran donde se estaban produciendo más problemas y más fallecimientos, y del personal sanitario, que no era tanto para proteger la salud del personal sanitario, sino para que alguien tenía que estar a pie de cama protegiendo la salud de los demás. Y por lo tanto era muy importante que los primeros inmunizados fueran ellos. Pero a continuación de eso ya se entró fue una campaña dura, duró mucho tiempo y fue dura porque había mucha presión lógica de todo el mundo quería ponerse la vacuna el primero. A mí me llevó también mucho trabajo. De hecho, mis hijos durante todo el año 21 me llamaban el vicevacunas en vez de viceconsejero, porque prácticamente no hacía otra cosa, eso es cierto. Y por mí nada más, agradeceros la atención y ponerme a vuestra disposición si hay tiempo para alguna pregunta. Qué ricasco. Bueno, hemos visto dos visiones, una desde el plano de la emergencia, otra desde el plano de la salud. Ahora vamos a ver la visión desde el plano policial, si se puede decir, ¿no? Y para ello tenemos a David Boneta, que es el comisario jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial de los Mossos d'Esquadra. Muy bien. David, adelante. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a los asistentes por la hora que es, porque se ha retrasado un poco y tenemos todos ya ganas de ir a comer. Luego, encantado de poder compartir aquí con los compañeros y los ponentes esta ponencia. A ver, coincido plenamente en que la pandemia evidentemente ha sido un problema sanitario, pero no solo ha sido un problema sanitario. Y les daré la visión cómo lo hemos vivido nosotros como Policía Autonómica en Cataluña. La pandemia del COVID afectó sustancialmente a todas las organizaciones e instituciones y las policías pues no nos quedamos al margen. Los cuerpos y cuerpos de seguridad tuvimos que afrontar diversas funciones. La de hacer cumplir las restricciones que nos venían por parte de las autoridades sanitarias, movilidad, toques de queda, restricciones, acompañamiento de vacunas en los últimos días, porque claro, cuando empezaron a llegar las vacunas eso era oro y había mucho miedo de que incluso pudiera haber algún tipo de asalto a los traslados que se hacían de las vacunas, por eso tenemos que estar ahí. La restricción de todo el tema del ocio, de todo tipo de actividad de comercial, el uso de mascarillas. Y por otro, pues colaborar con las emergencias, con los operadores de emergencia y finalmente seguir prestando nuestro servicio como cuerpo policial. Yo les expondré la experiencia como cuerpo de Mossos desde 3 puntos de vista que creo que fueron claves. Uno, el papel del cuerpo de Mossos d'Esquadra dentro de esta emergencia sanitaria. El segundo, qué significó para nosotros y qué se nos planteaba ante esta pandemia. Y luego, el aprendizaje y las consideraciones que hacemos en futuribles emergencias sanitarias que esperemos que no se repitan, o al menos en esta magnitud como la COVID. El papel de los Mossos d'Esquadra. Como ustedes ya saben, el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud establecía que el brote de coronavirus constituía una pandemia mundial como de enfermedad del COVID-19. Por parte de la Generalitat de Cataluña se activó el Procicat, el plan de emergencias con la finalidad de gestionar esta emergencia y donde el cuerpo de los Mossos d'Esquadra teníamos el papel de hacer la gestión del orden, de la gestión del grupo de orden de este plan. El 12 de marzo, desde la Prefectura de la Policía de los Mossos d'Esquadra, implementamos el dispositivo que llamamos nosotros denominado ORIS, que establecía los objetivos y las funciones que teníamos nosotros como policía y como gestores dentro del plan ORIS y qué recursos y qué movilización teníamos que hacer para asistir a esta crisis sanitaria.
Luego venía el 14 de marzo, que desde el Gobierno de España se decretaba por Real Decreto el primer estado de alarma, y luego en Cataluña se decretaba ya el confinamiento total de la población, restringiendo un derecho fundamental que no sabíamos qué reacción habría. Durante ese periodo iban siguiendo las diferentes restricciones y medidas con afectación a los derechos fundamentales. Nosotros, como cuerpo policial, responsables de coordinación del grupo de orden, como les he dicho, teníamos que redirigir toda nuestra función y actividad policial, que hasta el momento era la propia de un cuerpo policial, a dar cumplimiento a las restricciones que nos venían y las peticiones que se nos hacía por parte de la autoridad sanitaria. ¿Qué significó y qué retos se nos plantearon con esta pandemia? Primero, un cambio, como ya he dicho ahora, de la función de la actividad policial. Por citar algún ejemplo, en Cataluña se redujeron un 30% los delitos. Bajaron considerablemente todo lo que estaba relacionado con el patrimonio. Es evidente, no había gente en la calle, las actividades comerciales estaban todo cerrado, no había empresas que estuvieran en funcionamiento, y cayeron en picado todo tipo de delitos, principalmente aquellos que tienen un peso más fundamental, como pueden ser con la presencia de personas en la calle o que haya una actividad comercial. Los carteristas, en la ciudad de Barcelona, que por el turismo son muy habituales y tenemos miles de delitos relacionados con los carteristas, desaparecieron por completo. Se fueron todos, claro, se quedaron sin trabajo y se fueron para casa. Los delitos relacionados con violencia de género, estos se mantuvieron. El hecho de cerrarnos en las casas, por esto propició que este tipo de delitos se mantuviera. Y creemos que no llegó a aflorar o no afloraron más porque la gente no sabía denunciar, porque no podía salir, porque estaban en sus domicilios, y a veces es difícil poder llegar a poner una denuncia cuando tienes al agresor al lado. Difícil, no, es imposible. Entonces, estos delitos se mantuvieron, y es verdad que afloraron en el momento que las personas, en este caso, en la mayoría de los casos mujeres, pudieron volver a salir a la calle, pudieron contactar con los fuerzas y cuerpos policiales o pudieron hacer algún tipo de gestión. Entonces afloraron. Aquí se nota estadísticamente cómo hay un repunte de este delito que crece. Luego, los delitos relacionados con las estafas y el comercio electrónico. Estábamos en casa, nos pusimos todos delante del ordenador a hacer compras, a hacer gestiones, y hay gente en el otro lado pues, que aprovecha en estos momentos para captar a sus clientes habituales y poder hacer este tipo de estafas. Estas estafas crecieron de una manera importante, y evidentemente el número de incidentes que creció por las demandas de patrullas fue todo lo relacionado con la convivencia. Empezaron pues, las discusiones con los vecinos, que si uno sale al balcón a tocar la guitarra, que si el otro a las 12 de la noche pues, pone la música, no sé qué. Esto creció exponencialmente, pero bueno, no fue más porque eran incidentes, la mayoría de ellos de carácter leve. Con lo que hace a la función ordinaria nuestra, pues se fue redirigiendo, y como hablaba antes el viceconsejero de Salud, que aquí me ha dicho 48.000 actas que se levantaron, en Cataluña se tramitaron o levantamos desde los Mossos d'Esquadra y las policías locales 473.000 actas por infracciones administrativas, básicamente un 28% por incumplimiento, por el tema de la movilidad, por no cumplir la restricción de movilidad, y luego un 15% por no el uso de la mascarilla. Casi un 45% de los incumplimientos fueron relacionados con este tema. Otro de los retos que nos encontramos fue la adaptabilidad constante a una nueva normativa cambiante, que iba cambiando. Si se acuerdan, iban saliendo normativa nueva, cambios, restricciones, iban cambiando las zonas de restricciones, y había una modificación de escenarios constante que nos teníamos que ir adaptando. Como ejemplo de esta adaptabilidad, el 12 de marzo del 2020 se hacía el primer cierre territorial de una zona en Cataluña que se llama la Conca d'Òdena. Supongo que algunos de ustedes lo vieron en los medios de comunicación, que son 9 municipios donde viven aproximadamente unas 81.000 personas, con muchas vías de comunicación y una vía rápida como es la autovía A2. Esta zona desde un principio fue muy castigada por muchas muertes que hubo y por el impacto muy cruel que tuvo la pandemia, con muchas personas hospitalizadas que se tenían que sacar, porque había un único hospital comarcal, se tenían que sacar a diferentes hospitales en Barcelona, pues como puede ser Vall-d'Hebron, el Clínic y estos hospitales, para poder dar asistencia a estas personas. Fue el primer cierre decretado en Cataluña, y este cierre se tuvo que hacer
evidentemente siguiendo la instrucción de la autoridad sanitaria, antes de que hubiera el estado de alarma. Por tanto, el Gobierno de Cataluña tuvo que pedir la correspondiente autorización judicial para hacer este cierre judicial, ya que había una restricción de derechos fundamentales como era la libre circulación de las personas. Esto para nosotros fue un problema importante porque estas decisiones se tomaban de un día para otro. Se decía, mañana a las 6 de la mañana tenemos que cerrar esto, y esto implicaba que se tenía, en un plazo muy breve, teníamos que organizar un dispositivo para cerrar 24 horas todos los puntos para que nadie pudiera salir de aquí. Y en este dispositivo nos encontramos diferentes problemas o situaciones complejas. En primer lugar, nunca se había dado o se había realizado un cierre de esta característica, un dispositivo de esta magnitud, donde requería una alta capacidad de improvisación por la urgencia que tenía. Luego se desconocía, había una incertidumbre de la duración que tendría esto, porque nadie sabía que la pandemia, se veía que iba más, pero nadie sabía qué duración tendría. Se desconocía, evidentemente, cuál sería la reacción y el comportamiento de la sociedad, de estas personas que las encerrabas en una zona que no las dejaba salir, con un fuerte impacto a nivel, por lo cruel que era la pandemia, y nadie podía prever pues, qué situación nos encontraríamos. Implicaba movilizar muchos efectivos, implicaba movilizar muchos recursos, muchos puntos de control, y los teníamos que mantener durante muchos días y no sabíamos cuánto duraría. Todo esto, la movilización de material logístico, material de protección, de alimentación, equipamiento técnico, táctico, etc. Luego se tenía que establecer un centro de mando avanzado. Se buscó un restaurante, aquí está el responsable, el intendente Saumell, que me acompaña, que fue uno de los responsables, y aquí tuvo un gran acierto, fue uno de los responsables de buscar para poder ubicar el centro de mando avanzado, que se hizo en un restaurante que había a la zona límite de la zona que cerramos, y esto nos sirvió y fue una gran ayuda porque tuvimos la contingencia y poder descansar los operativos. Luego, se tuvo que mantener operativa la comisaría que teníamos en la población de referencia dentro de la zona restringida, en Igualada. Estos tenían que dar servicio a estos 9 municipios. Teníamos problemas a nivel interno porque las gentes decían, nos obligáis a ir a trabajar allí, porque allí también teníamos bajas de efectivos, y teníamos problemas para poder cubrir, porque la gente, claro, nadie quería ir a trabajar a una zona donde sabían y donde las muertes y las personas que estaban afectadas por la COVID eran muy importantes. Y luego, como ya les decía, era muy importante mantener y controlar el acceso a la salida de todos los servicios esenciales. En esa zona solo podían entrar los servicios que eran considerados esenciales, pues bien sean servicios sanitarios, productos alimentarios, farmacéuticos, y había muchas granjas ganaderas que se tenían que cubrir porque se tenían que dar alimentos, se tenían que hacer muchos acompañamientos. Fue una situación que se tuvo que improvisar en muy pocas horas. Luego vinieron ya diferentes otros cierres, vino la comarca de la Cerdaña, el Ripollès, comarcas muy turísticas que se cerraron la semana antes de Navidad, cuando la cosa ya estaba volviendo a recuperarse y la gente de que se dedican al sector de la hostelería ya se veían los que podrían hacer una campaña, entre comillas, de invierno con el turismo que vendría, pues una semana antes se les cerró la zona, y eso fue pues realmente complicado y se tuvo que gestionar alguna crisis importante a nivel operativo nosotros por los puntos que estábamos, pero ya también a nivel político con los alcaldes de la zona por las reclamaciones que tenían de los vecinos. Luego, otro reto fue el impacto que tuvo la pandemia en la plantilla nuestra policial. La afectación de la pandemia al cuerpo de los Mossos d'Esquadra fue proporcional al de la población catalana. Llegamos en el punto más álgido de la pandemia, llegamos a tener 1.800 efectivos no operativos, un 17% de los que teníamos. Eso, siguiendo los patrones que había en todos los servicios, la persona que daba positivo o la persona que había estado en contacto con un positivo no contaba como operativo y se tenía que ir a casa. Y esto nos obligó, como organización, a implementar toda una serie de acciones, modificaciones de horarios y cuadrantes para poder optimizar al máximo los recursos disponibles, la implementación de servicios que era factible implementar el teletrabajo, reinventarnos en hacer muchas gestiones que hacíamos nosotros también en teletrabajo o por videoconferencias,
restricciones en la concesión de permisos, de vacaciones, de asuntos personales, que la plantilla cada vez iba a menos y teníamos que inventarnos pues, cómo podíamos cubrir. Y luego llegó un punto que no se daba de más y teníamos la necesidad de implementar horas extras para no perder capacidad operativa ante el impacto de las bajas que había por la afectación de la pandemia. De todo esto, ¿qué aprendizaje y consideraciones así de manera más rápida y en futuras emergencias extraemos nosotros? Primero, la capacidad de adaptación organizativa. Como he dicho antes, la necesidad de improvisación de unos dispositivos, de un cambio de organización. No olvidemos que organizaciones como las nuestras o cuerpos que son de funcionarios son muy rígidas y es difícil. En el caso de los Mossos, somos un cuerpo de 18.000 efectivos, no es fácil hacer estos cambios de cuadrante, estas modificaciones horarias, de mover recursos. Entonces, esto nos puso a prueba para poder comprobar la capacidad que teníamos nosotros de adaptación en nuestra organización en una crisis de estas. Y nos tenemos que acostumbrar pues, a buscar aquellos mecanismos para incorporar esta flexibilidad para propias experiencias que nos podemos encontrar. Luego, otro reto o otro aprendizaje que hicimos fue la coordinación con el resto de operadores de la emergencia desde un inicio. Se estableció como en el Procicat unas reuniones periódicas en el centro de mando avanzado con Protección Civil y con el SEM. Esto fue clave. Fue clave para poder organizarnos, para podernos anticipar a los problemas, para poder diseñar los dispositivos y para tener la información que en este caso desde Protección Civil se lideraba y de luego con la información técnica que nos venía por parte de Salud para poder montar nuestros dispositivos. La implementación de los medios telemáticos en la actividad policial. Nosotros aquí nos encontramos con los detenidos que se hacían cada día en la población en Barcelona o en Lérida o en todas estas poblaciones más grandes. ¿Cómo gestionamos el traspaso de los detenidos a los jueces, a la autoridad judicial? Incorporamos las videoconferencias y las videoconferencias, pues la mayoría por parte judicial nos lo aprobaron y gestionábamos las videoconferencias con la presencia del abogado, sin vulnerar ningún derecho y se pudo hacer y funcionó. Por eso que yo creo que debemos aprender de las tecnologías que tenemos para poder hacer este tipo de acciones y hacer estos cambios aprovechando los medios telemáticos. Luego, una estrategia de comunicación única y conjunta de los operadores de seguridad. Es clave que haya una estrategia única para, en momentos muy críticos, la gente que estaba encerrada en sus domicilios estaban pendientes únicamente de la televisión o de la radio, de la información que les llegaba o de las redes sociales, que haya un único mensaje, una única comunicación que no cree desinformación a los vecinos. Esto creo que es clave que la comunicación sea única y conjunta. Y luego, evidentemente, como no puede ser de otra manera, la disponibilidad de material de emergencias para los cuerpos policiales, evidentemente Protección Civil y todos los que están a primera línea de la emergencia, pero que se tenga este material en stock, para en el caso de la emergencia no nos encontremos con las dificultades que tuvimos desde un principio para poder hacer frente a situaciones, porque la gente yo como experiencia me acuerdo cuando llegó a un punto que cuando había un cadáver en un domicilio no quería ir nadie. O sea, los Mossos tenían que ir, o los policías tenían que ir, y tenían que ir con lo que podían. Y a todo el mundo le hacía reparo porque luego, cuando terminaban su jornada de trabajo, pues tenían que regresar a los domicilios con sus familias y a nadie le gustaba ir a hacer estos levantamientos de cadáver o hacer las acciones que tuvieran que hacer. Ya para terminar, que me ha hecho que queda un minuto, el moderador, yo creo que una de las claves de la gestión de la crisis sanitaria fue la disciplina, la concienciación y la colaboración de la ciudadanía. Esto no lo podemos olvidar. Si la ciudadanía de nuestro país no hubiera colaborado y no hubiera estado a la altura, siempre hay un reducto que hicieron lo que quisieron y aquí nos tuvimos que aplicar más. Pero si no hubiera habido una colaboración por parte de la ciudadanía, esto habría sido imposible de poder gobernar. Y muchas gracias por la atención y nos podremos ir a comer pronto. Gracias. Gracias, David. Bueno, yo creo que ahora todavía son las 2:05, yo creo que 5 o 10 minutos podríamos pasar a un turno de preguntas, si alguien quiere...
A las 2 hay otra mesa, pues 5 minutos. Ya, los 10, nada, 5. A David le vamos a disculpar que se ha alargado un poco porque la parte final ha sido la respuesta a una de las preguntas que yo tenía para él. Entonces, bueno, compensado. Gracias. No sé si del público alguien querrá hacer alguna pregunta. Parece que os habéis explicado muy bien. Yo, de todas formas, sí que querría hacer un par de preguntas. Por un lado, a Leonardo. ¿Crees que estamos mejor preparados que antes para afrontar una situación parecida? Bueno, entramos en la fase de las preguntas fáciles, ¿no? Claro, no. Bien. Yo creo que sí, estamos mejor preparados. Hay dos tipos de riesgos en protección civil. Los riesgos, digamos, más clásicos, incendios forestales, inundaciones, los conocemos bien, los sufrimos todos los años. Tenemos planes muy actualizados y la gente, los intervinientes, están muy acostumbrados. Hay otro tipo de riesgos un poco menos habituales, los volcanes, para los cuales estamos razonablemente preparados. El tema es otros riesgos, como la pandemia, que son riesgos bien de efecto dominó, escenarios multirriesgo. ¿Cómo nos enfrentamos a riesgos de este tipo para los cuales no hay un plan específico, no hay una hoja de ruta concreta, no hay un libro en la biblioteca, un manual que podamos sacar? A eso responde precisamente el PLEGEM y los planes territoriales de las comunidades autónomas. La filosofía que está detrás de estos planes y un poco, de alguna manera, la esencia de un sistema de protección civil y emergencias no es solo responder a los riesgos clásicos, a los riesgos conocidos, es estar preparados precisamente para estar preparados. Es decir, saber qué tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a algo para lo que no hay un manual preestablecido. Creo que esto es una idea en la que debo insistir. Lo hicimos razonablemente bien durante la pandemia. Nadie sabía cómo responder a esto, pero sí sabíamos que teníamos que empezar sentando alrededor de la misma mesa a todos aquellos que tuvieran algo que decir o algo que aportar. En ese sentido creo que sí hemos avanzado y creo que al menos podemos transmitir a la sociedad una cierta seguridad de que estamos preparados para estar preparados para cualquier tipo de eventualidad. Vale, muchas gracias. Luego yo tenía otra para José Luis Quintas. ¿Cómo se valora desde la perspectiva de la salud pública toda la colaboración, coordinación con otros ámbitos de responsabilidades, ¿no? Que al final hemos tenido que estar todos ahí trabajando, no sé si como un reloj, ¿no? Entonces, si hay algún aspecto de mejora o no. Joder, la valoración es muy positiva. Ya lo dije un poquito en la introducción, ¿no? Nos obligó desde luego al ámbito sanitario a ser permeables y a ponernos codo con codo con muchísimas otras instituciones, ¿no? No he nombrado también a las diputaciones forales, con todas las prestaciones sociales, y a los ayuntamientos, ¿no? Que también tienen mucho que decir y con los que hemos estado muy cercanos. Pero en el ámbito concreto de la seguridad, desde luego, la valoración que hacemos desde Sanidad no puede ser mejor, porque la verdad es que nunca se han quejado de nada. Alguna vez de que estoy tardando un poco en vacunarme, pero fuera de eso no ha habido quejas, ni siquiera cuando las instrucciones o las indicaciones desde salud, hay que reconocerlo, fueron así. A veces eran contradictorias, ¿no? Activamos un protocolo el 1 de abril que el 15 de abril había variado. Y además en cuestiones poco comprensibles, ¿no? Luego cuando llegaron las vacunas pasaba lo mismo. AstraZeneca para los menores de 55 y luego no solo para mayores de 60 y los de 55. Quiero decir que a pesar de eso, que en parte pudo ser evitable, pero en una buena parte no era evitable porque estábamos tomando decisiones sobre la marcha, conforme íbamos conociendo al virus. La recepción de todos estos mensajes que tuvimos por parte de la Ertzaintza, de las policías locales, etc., fue excelente, fue excelente. Y colaboración plena, tengo que decirlo. Vale.
eskerrik asko, David, José Luis, Leonardo, a todos vosotros por habernos estado atendiendo. Yo creo que hemos sacado una serie de visiones de las diferentes perspectivas y a ver que no pase, pero si no, habrá que estar preparados para estar preparados, ¿no? Eskerrik asko.